hell. El nombre en la espalda. La mañana siguiente llegó tranquila. La luz del sol entraba por la ventana del apartamento de Albert mientras Lincoln terminaba de prepararse para ir a la escuela. Antes de salir, sus ojos se detuvieron una vez más en el uniforme de los halcones dorados que colgaba cuidadosamente en su habitación. Lo observó en silencio. El escudo, los colores, la tela, todo era real. Pero había algo que aún faltaba, algo importante. Después de clases esa tarde, Lincoln llegó al campo de entrenamiento. Los jugadores calentaban mientras el entrenador Hugo organizaba algunos documentos cerca de las bancas. Lincoln respiró profundo y caminó hacia él. ¿Entrenador? Hugo levantó la vista. ¿Sí, Lord? Lincoln dudó unos segundos. Quería pedirle algo. Te escucho. Lincoln bajó la mirada hacia el uniforme que llevaba doblado bajo el brazo. Quiero personalizar mi camiseta. Hugo arqueó una ceja. ¿Ya pensaste qué nombre quieres usar? Lincoln asintió. Sí. El espacio mental por un instante, Lincoln recordó todas aquellas noches. Las sesiones de entrenamiento. Los consejos. Las palabras que lo ayudaron a levantarse cuando sentía que no podía seguir. La cancha iluminada apareció en su mente. Y Bunny Iglesias estaba ahí, sonriendo. Lincoln volvió a la realidad. Miró al entrenador directamente a los ojos. Quiero usar el número 10. Hugo sonrió. El número de los creadores de juego y de muchos grandes delanteros. Lincoln asintió. Y quiero que en la espalda diga. Hizo una pequeña pausa. Iglesias. El entrenador lo observó unos segundos. No es tu apellido. Lo sé. ¿Entonces? Lincoln respiró profundamente. Porque fue el nombre de la persona que me enseñó a creer en mí mismo. Hugo no entendió completamente la historia detrás de aquellas palabras. Pero sí entendió algo importante. Aquello significaba mucho para Lincoln. ¿Estás seguro? Completamente. Albert había llegado al campo unos minutos antes y observaba desde la distancia. Cuando escuchó la conversación, se acercó lentamente. ¿Iglesias? Lincoln sonrió. Sí, abuelo. Albert lo miró durante unos segundos. Y luego asintió. Es un buen nombre. Lincoln sintió un calor en el pecho. Porque Albert no preguntó más. Simplemente lo entendió. Al terminar el entrenamiento, Hugo regresó con una hoja de registro. Escribió algo. Luego levantó la vista. Listo. Lincoln lo observó. ¿En serio? Desde el próximo uniforme oficial. Hugo sonrió. Serás el número 10. Lincoln sintió que el corazón le latía con fuerza. Gracias, entrenador. No me agradezcas todavía. Hugo señaló el campo. Ahora tendrás que demostrar que mereces llevar ese número. Esa noche, en el espacio mental de Lincoln. La enorme cancha iluminada brillaba más que nunca. Bunny Iglesias observaba el estadio vacío. Escuché lo que hiciste. Lincoln sonrió. Pensé que te gustaría saberlo. Bunny soltó una pequeña risa. No es el nombre lo que importa. Lo sé. Lo importante es lo que harás para honrarlo. Lincoln levantó la mirada hacia las luces del estadio. Y respondió con firmeza. Voy a convertirme en alguien digno de llevarlo. Bunny sonrió orgulloso. Y por primera vez. Lincoln sintió que el número 10 no era solo un número. Era una promesa. El número 10. La tarde caía lentamente sobre Royal Oaks. El entrenamiento de los halcones dorados había terminado hacía unos minutos, pero Lincoln seguía en el campo. Solo. Con un balón. El césped estaba casi vacío. Los demás jugadores ya se habían ido a casa. Pero él seguía ahí, practicando. Una y otra vez. Control. Pase. Disparo. Control. Pase. Disparo. No porque Hugo se lo hubiera ordenado. No porque Bunny Iglesias se lo hubiera dicho. Sino porque quería mejorar. Desde la grada, Hugo observaba en silencio. Albert estaba sentado a su lado. Se quedó otra vez, comentó Hugo. Albert sonrió. Cuando encuentra algo que ama, se entrega por completo. Hugo asintió. Eso es bueno. Luego miró a Lincoln. Y peligroso. Albert levantó una ceja. ¿Por qué? Porque los chicos con hambre de demostrar algo suelen exigirse demasiado. Lincoln acomodó el balón en el borde del área. Respiró profundamente. Corrió. Disparó. La pelota entró pegada al poste. Pero él no celebró. Simplemente fue por ella. Y volvió a intentarlo.
La cancha iluminada apareció. Bunny Iglesias caminaba por la línea lateral. Otra vez. Lincoln tomó el balón. Otra vez. ¿Cansado? Sí. ¿Vas a detenerte? Lincoln negó. No. Bunny sonrió. Esa respuesta me gusta. Cuando Lincoln regresó por 10ª vez al balón, escuchó una voz. Ya basta por hoy. Era Albert. Lincoln se giró. Pero abuelo. Nada de peros. Albert señaló el reloj. Llevas más de 1 hora extra entrenando. Lincoln bajó la mirada. No se había dado cuenta. Mientras caminaban de regreso al apartamento, Albert habló. ¿Sabes qué significa usar el número 10? Lincoln asintió. Responsabilidad. Correcto. Albert sonrió. Pero también significa disfrutar el juego. Lincoln permaneció en silencio. Últimamente te esfuerzas mucho. Porque no quiero volver a ser débil. Albert se detuvo. Lincoln también. Su abuelo lo miró directamente a los ojos. Ser fuerte no significa vivir cansado. El chico no respondió, porque sabía que Albert tenía razón. Al día siguiente la noticia comenzó a correr entre los jugadores. ¿Escuchaste? Lincoln será el 10. ¿En serio? Sí. Algunos estaban sorprendidos. Otros impresionados. Porque el número 10 no era cualquier número. Era el número que todos querían. Durante el almuerzo, Karane llegó con los brazos cruzados. Escuché algo. Lincoln levantó la vista. ¿Qué cosa? Que ahora usarás el 10. Lincoln sonrió. Parece que la noticia viaja rápido. Karane resopló. Claro que viaja rápido. Luego desvió la mirada. Es un número genial. Gracias. Pero no te emociones demasiado. Lincoln soltó una pequeña risa. Nunca cambias. Karane se puso roja. Cállate. Esa tarde, antes de que terminara el entrenamiento, Hugo reunió al equipo. Los jugadores formaron un círculo. Escuchen bien. Todos guardaron silencio. Dentro de 2 semanas tendremos nuestro primer partido importante de la temporada. Las conversaciones desaparecieron. Y a partir de hoy, Hugo señaló a Lincoln. El número 10 tendrá que demostrar por qué merece llevar ese uniforme. Lincoln sintió que el corazón le latía con fuerza. No era miedo. Era emoción. Era desafío. Era la oportunidad que había estado esperando. Esa noche, en el espacio mental, Bunny Iglesias observaba el estadio vacío. Ya viene. Lincoln lo miró. ¿El qué? Bunny sonrió. Tu primer partido de verdad. Las luces del estadio se encendieron una por una, como si anunciaran el inicio de algo grande. Prepárate, delantero. Porque muy pronto, todo el entrenamiento será puesto a prueba. Y Lincoln sonrió, porque por primera vez, no podía esperar a que llegara ese día. Las clasificatorias la semana pasó más rápido de lo que Lincoln esperaba. Escuela, entrenamientos, ejercicios, tareas, y cada noche, sesiones en el espacio mental con Bunny Iglesias. El tiempo de preparación había terminado. Ahora venía la prueba real. Aquella tarde, todos los jugadores de los Halcones Dorados estaban reunidos en el campo. El entrenador Hugo caminó frente al grupo con una carpeta en la mano. Su expresión era seria. Eso hizo que todos guardaran silencio. Escuchen bien. Los jugadores se enderezaron. Este fin de semana comenzarán las clasificatorias regionales. Un murmullo recorrió al equipo. Todos sabían lo que eso significaba. Ya no eran partidos amistosos. Ya no eran entrenamientos. Ahora había algo en juego. Hugo abrió la carpeta. Si queremos llegar al torneo principal, tenemos que superar 3 rondas clasificatorias. Las conversaciones desaparecieron inmediatamente. Lincoln sintió como la emoción comenzaba a crecer dentro de él. Hugo señaló una tabla. Nuestro primer rival serán los Lobos del Norte. Varios jugadores reaccionaron. ¿Los Lobos? Son muy fuertes. Llegaron a semifinales el año pasado. Hugo asintió. Exactamente. Y por eso quiero que entiendan algo. Su mirada recorrió al equipo. No vamos a ganar por talento. Vamos a ganar porque trabajamos más duro. Aquella noche, Lincoln apareció en la cancha iluminada. Bunny Iglesias estaba observando las gradas vacías. Así que ya llegaron las clasificatorias. Lincoln asintió. Sí. ¿Nervioso? Lincoln lo pensó unos segundos. Un poco. Bunny sonrió. Perfecto. Los que no sienten nervios, suelen cometer errores. Al regresar al apartamento, Albert estaba preparando la cena. ¿Cómo fue el entrenamiento? Lincoln se sentó. Las clasificatorias empiezan este fin de semana. Albert sonrió. Entonces el gran día llegó. Lincoln asintió. Quiero hacerlo bien. Albert lo miró con calma. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que dar lo mejor de ti. 2 días después, todo el equipo estaba reunido nuevamente.
Hugo sostenía una hoja en la mano. Voy a anunciar la alineación inicial para el partido clasificatorio. Todos se tensaron. Lincoln también. El entrenador comenzó a leer nombres. Defensas. Mediocampistas. Portero. Y finalmente. Delantero centro. El silencio fue absoluto. Lincoln Iglesias. Número 10. Lincoln abrió los ojos. Por un segundo no reaccionó. Luego escuchó a varios compañeros aplaudir. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Era titular. Esa noche, Lincoln colocó cuidadosamente su uniforme sobre una silla. La camiseta número 10. Iglesias escrito en la espalda. La observó durante varios segundos. En el espacio mental. Bunny Iglesias apareció detrás de él. ¿Lo entiendes ahora? Lincoln sonrió. Sí. Mañana empieza de verdad. Bunny cruzó los brazos. No. Mañana solo es el primer paso. Las luces del estadio mental se encendieron una por una. Y Lincoln sintió la emoción recorrer todo su cuerpo. Porque después de todo lo que había pasado, por fin iba a jugar su primer partido clasificatorio como delantero titular de los Halcones Dorados. Un regalo antes del gran día. La noche había llegado al apartamento de Albert. Después de cenar, Lincoln había terminado sus tareas escolares y había dejado listo su uniforme de los Halcones Dorados para el día siguiente. La camiseta número 10. Iglesias escrito en la espalda. La observó unos segundos antes de sonreír. Mañana sería el partido clasificatorio. El primero de su vida. Y quería darlo todo. Finalmente se dirigió a su habitación. Estaba cansado. El entrenamiento de aquella tarde había sido intenso. Solo quería descansar. Pero justo cuando estaba a punto de acostarse, escuchó la voz de Albert desde la sala. Lincoln. El chico abrió la puerta. Sí, abuelo. Ven un momento. La voz sonaba extrañamente alegre. Lincoln caminó hasta la sala. Y se encontró con Albert de pie junto al sofá. Detrás de él había una caja. Una caja que Lincoln no había visto antes. ¿Qué es eso? Preguntó Lincoln. Albert sonrió. Ábrela. Lincoln se acercó. Miró la caja. Luego a su abuelo. Y finalmente levantó la tapa. Sus ojos se abrieron por completo. Dentro había un par de tenis de fútbol completamente nuevos. Brillaban bajo la luz de la sala. Los tachones eran modernos. Ligeros. Diseñados para jugar en césped. Lincoln se quedó inmóvil. Abuelo. Albert cruzó los brazos. Pensé que un delantero titular necesitaba unos buenos tenis. Por un momento Lincoln no supo qué decir. Tomó uno de los tenis con cuidado. Como si fuera algo extremadamente valioso. Porque para él lo era. Nunca había tenido unos propios para competir. Mucho menos unos nuevos. Son para ti. Para tu primer partido. Lincoln bajó la mirada. Sintiendo un nudo en la garganta. No tenías que hacerlo. Albert sonrió. Claro que sí. Mi nieto va a jugar las clasificatorias. No podía dejar que usara unos tenis viejos para algo tan importante. Lincoln observó los tenis durante varios segundos. Entonces Albert se acercó. Escúchame bien. Lincoln levantó la vista. Mañana no importa si marcas 1, 2 o 3 goles. No importa si ganas todos los duelos. No importa si te equivocas. Lincoln escuchó atentamente. Lo único que quiero. Albert puso una mano sobre su hombro. Es que disfrutes estar ahí. El chico sintió el pecho calentarse. Porque sabía que aquellas palabras eran sinceras. Esa noche. Cuando Lincoln cerró los ojos. Apareció nuevamente en la cancha iluminada. Bunny Iglesias estaba observando el estadio. Así que tienes tenis nuevos. Lincoln sonrió. Sí. Mi abuelo me los regaló. Bunny asintió. Entonces cuídalos. No por el precio. Sino por lo que representan. Lincoln miró hacia las gradas vacías. ¿Y qué representan? Bunny sonrió. Que alguien cree en ti. Antes de dormir. Lincoln colocó cuidadosamente los tenis junto a su uniforme. La camiseta número 10. El nombre Iglesias. Y ahora aquellos nuevos tenis. Todo estaba listo. Se acostó. Respiró profundamente. Y por primera vez en mucho tiempo. No estaba preocupado por el mañana. Estaba emocionado. Porque el gran día finalmente había llegado. Y esta vez. No iba a enfrentarlo solo. Planes en la oscuridad. La noche había caído sobre Royal Oaks. En el apartamento de Albert, Lincoln dormía tranquilamente después de un largo día de entrenamiento. Pero en la casa Loud. La situación era muy diferente. La habitación que alguna vez perteneció a Lincoln permanecía casi igual. Los muebles seguían allí. Algunos recuerdos también. Pero el dueño de la habitación ya no estaba. Y eso hacía que el lugar se sintiera extraño. Aquella noche, varias de las hermanas Loud estaban reunidas dentro. Lori, Luna, Luan, Lynn, Lana, Lola, Lisa,
La puerta estaba cerrada, y el ambiente era tenso. Lori caminaba de un lado a otro, con los brazos cruzados, claramente molesta. Todo se está saliendo de control. Lynn levantó una ceja. ¿Te refieres a Lincoln? Claro que me refiero a Lincoln. Lori apretó los dientes. Ahora juega fútbol. Tiene amigos nuevos. Vive con el abuelo Albert. Y ni siquiera nos escucha. Lynn se sentó sobre la cama. Entonces, ¿qué hacemos? Lori se detuvo. Miró a todas. No puede seguir ganando popularidad. Si le va bien en las clasificatorias, todo el mundo empezará a hablar de él. Lola cruzó los brazos. Ya hablan de él. Y eso no le gustaba nada. Entonces Luan habló. Creo que hay algo que te molesta más. Lori la miró. ¿Qué? Luan sonrió. Karane. El silencio llenó la habitación. Lori no respondió de inmediato. Y eso fue respuesta suficiente. Si Lincoln sigue acercándose a Karane, será más difícil que vuelva a hablar con Ron y Anne. Luna frunció el ceño. ¿Todavía piensas en eso? Sí. Porque Bobby sigue siendo importante para mí. Lori bajó la mirada. Y todo esto podría empeorar las cosas. Lisa acomodó sus lentes. Estadísticamente, intentar controlar las relaciones personales de alguien suele terminar mal. Lori la ignoró. Por primera vez, Lana habló. ¿Y si simplemente dejamos a Lincoln en paz? La habitación quedó en silencio. Lori la miró sorprendida. Lana rara vez opinaba sobre estas cosas. ¿Qué? Digo. Lana bajó la mirada. Ya no vive aquí. Ya tiene su vida. Y parece feliz. Nadie respondió. Durante unos segundos, todas observaron el cuarto. Los viejos pósters. El escritorio. Los estantes. Todo seguía allí. Pero Lincoln no. Y por primera vez, varias comenzaron a darse cuenta de cuánto había cambiado todo. Mientras las hermanas permanecían en silencio. Muy lejos de allí, Lincoln dormía profundamente. Su uniforme número 10 descansaba sobre una silla. Los nuevos tenis estaban listos para el partido. Y en su espacio mental, Bunny Iglesias observaba las luces del estadio. Mañana será un día importante. Las gradas imaginarias parecían infinitas. Y aunque Lincoln aún no lo sabía, las clasificatorias estaban a punto de comenzar. El estadio de los sueños, el sol brillaba sobre Royal Oaks. Era un día diferente. No era un entrenamiento. No era un partido amistoso. Era el día de las clasificatorias. El día en que los halcones dorados harían su debut oficial contra los tiburones de la escuela Pedro Antonio. Y por primera vez, Lincoln jugaría ante cientos de personas. Albert y Lincoln iban en el auto rumbo al estadio. Lincoln llevaba su mochila deportiva sobre las piernas. Dentro estaban sus nuevos tenis, su uniforme, y la camiseta número 10 con el nombre Iglesias en la espalda. Durante varios minutos ninguno habló, hasta que Albert rompió el silencio. ¿Nervioso? Lincoln sonrió un poco. Un poco. Es normal. Albert mantuvo la vista en la carretera. Los mejores jugadores también se ponen nerviosos. ¿En serio? Claro. La diferencia es que no dejan que los nervios los controlen. Lincoln asintió, guardando aquellas palabras. Cuando llegaron, Lincoln se quedó inmóvil. El estadio era mucho más grande de lo que imaginaba. Las gradas comenzaban a llenarse. Había vendedores, familias, periodistas locales, cámaras, banderas, y personas usando camisetas de ambos equipos, los halcones dorados, y los tiburones de la escuela Pedro Antonio. Mientras caminaban hacia la entrada de jugadores, Lincoln escuchó una conversación cercana. La transmisión comenzará en 20 minutos. Las cámaras ya están listas. Lincoln se detuvo. ¿Transmisión? Albert levantó una ceja. Un miembro de la organización pasó junto a ellos. Sí. El partido será transmitido por televisión local. Lincoln abrió los ojos. ¿Televisión? Albert soltó una pequeña risa. Parece que hoy tendrás más espectadores de los que esperabas. Al entrar a los vestidores, todos los jugadores estaban reunidos. Algunos parecían emocionados, otros nerviosos. El entrenador Hugo caminaba de un lado a otro revisando la alineación. Cuando vio a Lincoln llegar, asintió. Perfecto. Ya estamos completos. Lincoln se cambió lentamente. Primero las medias, luego los nuevos tenis, después el uniforme. Finalmente tomó la camiseta. Número 10. Iglesias. La observó durante unos segundos. Y se la puso, sintiendo el peso de la responsabilidad. Por un instante, la voz de Bunny Iglesias apareció. Míralo bien. Lincoln observó el estadio desde el túnel. Es enorme. Y algún día jugarás en lugares aún más grandes. Lincoln sonrió. Primero tengo que ganar este partido. Bunny soltó una pequeña risa. Esa es la actitud.
cuando los halcones salieron a calentar. Los jugadores rivales ya estaban en el campo. Los tiburones de la escuela Pedro Antonio eran un equipo físicamente fuerte, más altos, más robustos, más experimentados. Algunos observaron a Lincoln, y al ver que era uno de los más jóvenes, sonrieron con confianza, subestimándolo. Albert encontró su asiento, observó el campo, luego buscó a Lincoln, y cuando lo vio correr con el uniforme número 10, sonrió con orgullo, porque aquel chico había recorrido un largo camino. Las cámaras comenzaron a moverse. Los comentaristas ocuparon sus posiciones. Las luces de transmisión se encendieron, y la voz del narrador resonó por todo el estadio. Bienvenidos al inicio de las clasificatorias regionales. Hoy veremos el debut de los halcones dorados enfrentando a los tiburones de la escuela Pedro Antonio. El público aplaudió. La emoción aumentó. Los jugadores se formaron en el túnel de salida. El árbitro revisó ambos equipos. El público rugía. Las cámaras estaban listas. Los comentaristas esperaban. Lincoln respiró profundamente. Miró al frente. Y escuchó la voz de Bunny Iglesias una última vez. Este es tu momento, delantero. Las puertas del túnel se abrieron. Y los halcones dorados caminaron hacia el campo. Listos para disputar el partido más importante de sus vidas. La presentación de los guerreros. El estadio estaba completamente encendido. Las gradas vibraban con aplausos, cánticos y el sonido de las trompetas de los aficionados. Las cámaras de televisión recorrían el campo mientras los dos equipos permanecían formados cerca del túnel de salida. Los tiburones de la escuela Pedro Antonio a un lado, los halcones dorados al otro. Lincoln observó las gradas. Nunca había visto tanta gente reunida para un partido. Su corazón latía con fuerza, pero mantuvo la calma. En la cabina principal, los comentaristas se preparaban. Muy buenas tardes a todos los espectadores que nos acompañan desde sus hogares. Bienvenidos al inicio de las clasificatorias regionales juveniles. Hoy tendremos un emocionante encuentro entre los tiburones de la escuela Pedro Antonio y los halcones dorados. Las cámaras enfocaron el estadio. El público respondió con una enorme ovación. La voz del anunciador resonó por los altavoces. Con ustedes, los tiburones de la escuela Pedro Antonio. Los aficionados del equipo visitante comenzaron a aplaudir. Uno por uno fueron apareciendo los jugadores. Portero, Alejandro Ramírez. Aplausos. Defensa central, Diego Herrera. Defensa central, Marco Salinas. Lateral derecho, Javier Cruz. Lateral izquierdo, Ricardo Fuentes. Mediocampista defensivo, Sergio Méndez. Mediocampista central, Eduardo Torres. Mediocampista ofensivo, Daniel Rojas. Extremo derecho, Iván Paredes. Extremo izquierdo, Carlos Vega. Y finalmente, capitán y delantero centro, Fernando Castillo. El estadio rugió. Era la estrella del equipo, el máximo goleador de la temporada pasada. Ahora llegó el momento esperado. Y ahora, recibamos a los halcones dorados. Los aficionados locales se levantaron de sus asientos. Albert fue uno de los primeros en aplaudir. Portero, Martín Ortega. Defensas, lateral derecho, Raúl Méndez. Defensa central, Kevin Flores. Defensa central, Samuel Rivas. Lateral izquierdo, Diego Navarro. Mediocampistas, mediocampista defensivo, Pablo Gómez. Mediocampista central, Luis Fernández. Mediocampista ofensivo, Andrés Castillo. Delanteros, extremo derecho, Miguel Torres. Extremo izquierdo, Javier Luna. El público comenzó a levantarse. Solo quedaba un nombre. La voz del anunciador aumentó de intensidad. Y como delantero centro. Las cámaras apuntaron directamente hacia Lincoln. Con el número 10, Lincoln Iglesias. El estadio explotó en aplausos. Lincoln sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Las cámaras enfocaron la espalda de su uniforme. El número 10. El nombre Iglesias. Interesante decisión de los halcones dorados. Así es. Lincoln Iglesias es una de las grandes incógnitas del torneo. Un jugador relativamente nuevo que ha llamado la atención durante los entrenamientos y partidos de preparación. Muchos consideran que podría convertirse en una de las revelaciones de estas clasificatorias. Desde las gradas, Albert sonrió orgulloso. Recordó a Lincoln que había llegado a su apartamento. Triste, sin confianza, sin rumbo. Y ahora, todo un estadio escuchaba su nombre. En la mente de Lincoln. Bunny Iglesias observaba desde una grada imaginaria. Escucha eso. El rugido del estadio parecía infinito. Lincoln sonrió. Sí. Pero recuerda algo. ¿Qué? Bunny cruzó los brazos. Los aplausos no ganan partidos. Lincoln asintió. Lo sé.
Los dos equipos caminaron hacia el centro del campo. Los capitanes se prepararon para el sorteo. Los árbitros ocuparon sus posiciones. Las cámaras enfocaban cada detalle. Los comentaristas hablaban sin parar. Y la emoción era enorme. Porque el partido estaba a segundos de comenzar. Lincoln observó el campo. Respiró profundamente. Sintió el césped bajo sus botines nuevos. Escuchó el rugido del estadio. Y apretó los puños. Después de todo lo que había vivido. Después de todos los obstáculos. Finalmente había llegado su momento. Las palabras del capitán, el estadio seguía vibrando. Los jugadores de ambos equipos esperaban cerca del círculo central mientras el árbitro terminaba los preparativos para el inicio del encuentro. Las cámaras seguían grabando. Los comentaristas hablaban sobre las alineaciones. Y la tensión aumentaba segundo a segundo. Lincoln ajustó ligeramente sus botines. Respiró profundo. Y observó el campo. Entonces escuchó una voz. Así que tú eres el famoso número 10. Lincoln levantó la mirada. Frente a él estaba Fernando Castillo, el capitán y delantero de los Tiburones de la escuela Pedro Antonio. Alto, atlético, con una sonrisa arrogante. Fernando observó a Lincoln de arriba a abajo. Esperaba algo más impresionante. Varios jugadores de los Tiburones soltaron pequeñas risas. Lincoln permaneció en silencio. ¿De verdad eres delantero? Pareces más un suplente que se perdió de vestidor. Las risas aumentaron. Entonces uno de los jugadores rivales señaló el rostro de Lincoln. Miren eso. Fernando observó la cicatriz que Lincoln tenía en el rostro. Y sonrió. Vaya. ¿Y esa cicatriz? Parece que ya te dieron una buena lección antes de llegar aquí. Algunos compañeros volvieron a reír. No te preocupes, dijo Fernando con tono burlón. Cuando termine el partido nadie recordará tu nombre. Solo recordarán quién ganó. Los Tiburones parecían muy seguros de sí mismos. Demasiado seguros. Por un instante. La voz de Bunny Iglesias apareció. ¿Molesto? Lincoln observó a los rivales. Un poco. Bien. Ahora úsalo correctamente. Lincoln entendió de inmediato. Fernando esperaba una reacción. Un insulto. Una discusión. Cualquier cosa. Pero Lincoln simplemente lo miró. Y respondió con calma. Tal vez tengas razón. Fernando parpadeó. ¿Qué? Tal vez hoy nadie recuerde mi nombre. Lincoln señaló el campo. Pero eso lo decidirá el partido. Las sonrisas de los Tiburones desaparecieron poco a poco. Porque aquella no era la respuesta que esperaban. Albert observó la escena desde lejos. No podía escuchar las palabras. Pero sí podía ver las expresiones. Y sonrió ligeramente. Porque sabía algo. El antiguo Lincoln habría bajado la cabeza. El antiguo Lincoln habría dudado. Este Lincoln no. Las cámaras enfocaron brevemente a ambos delanteros. Parece que hay algunas palabras entre los atacantes de ambos equipos. Eso suele ocurrir antes de partidos importantes. Veremos si esa rivalidad se refleja dentro del campo. El árbitro llamó a los capitanes. Los jugadores regresaron a sus posiciones. Fernando lanzó una última mirada desafiante. Espero que puedas seguirme el ritmo, número 10. Lincoln acomodó su postura. Espero que tú puedas seguir el partido. Fernando arqueó una ceja. Y se alejó. Los jugadores ocuparon sus lugares. El balón fue colocado en el centro del campo. El estadio entero se puso de pie. Los comentaristas guardaron silencio por un momento. La tensión era máxima. Lincoln observó la portería rival. Escuchó el rugido de las gradas. Y recordó las palabras de Bunny Iglesias. No respondas con palabras. Responde jugando. El árbitro levantó el silbato. Y el partido estaba a punto de comenzar. Todos están mirando. El árbitro estaba a segundos de iniciar el partido. Las cámaras recorrían el estadio. Los comentaristas analizaban a los jugadores. Y millones de ojos comenzaban a enfocarse en el campo. Sin que Lincoln lo supiera. Muchas personas conocidas estaban viendo la transmisión. En la casa de los Casagrande, la familia Casagrande estaba reunida en la sala. Al principio nadie tenía intención de ver fútbol. Héctor estaba acomodando algunos productos de la tienda. Rosa tomaba una taza de té. Carl corría de un lado a otro. Carlota revisaba su teléfono. Y Bobby hablaba con María. Entonces la televisión llamó la atención de CJ. Oigan. Hay un partido. CJ tomó el control remoto. Y cambió de canal. La cámara enfocó a los jugadores de los Halcones Dorados. Y entonces apareció Lincoln. Con el uniforme número 10. Iglesias en la espalda. Bobby abrió los ojos. ¿Lincoln? Ron y Anne se giró de golpe. ¿Qué? La cámara volvió a enfocarlo. Esta vez más de cerca. No había duda. Era él. La reacción de Ron y Anne por unos segundos. Ron y Anne no dijo nada. Observó la pantalla. El uniforme. La postura.
La seguridad con la que caminaba. Era diferente. Muy diferente. Ese es Lincoln. Susurró. Héctor cruzó los brazos. Parece que el muchacho encontró algo que realmente le gusta. Rosa sonrió. Y parece feliz. Bobby observó la pantalla. Hace tiempo que no lo veía sonreír así. Las palabras dejaron a Ron y Anne en silencio. En la casa Loud mientras tanto. En la casa Loud ocurría algo parecido. Lynn estaba cambiando canales. Buscando deportes. Y de pronto encontró la transmisión. Esperen. Todas miraron la televisión. La cámara mostró a Lincoln. De pie en el centro del campo. Listo para jugar. Lana fue la primera en reconocerlo. Es Lincoln. Luna abrió los ojos. ¡Wow! Realmente entró al equipo. Lori observó la pantalla. Sin decir una palabra. Su hermano parecía completamente distinto. Más seguro. Más fuerte. Más decidido. Y eso la incomodó. Porque cada vez parecía necesitar menos a su familia. Lisa ajustó sus lentes. Interesante. Su lenguaje corporal es completamente diferente al de hace algunos meses. Sus niveles de confianza parecen haber aumentado significativamente. Nadie respondió, porque todos podían verlo. Luan observó la pantalla. Nunca pensé que vería a Lincoln en televisión. Lucky cerró su libro lentamente. Las sombras desaparecen cuando alguien encuentra su propio camino. Varias hermanas se quedaron pensando en aquellas palabras. De regreso en la casa grande. Ron y Anne seguía observando la transmisión, sin apartar la vista, sin decir nada. Y entonces la cámara enfocó nuevamente a Lincoln. Justo cuando Fernando Castillo y los tiburones se burlaban de él. Ron y Anne apretó los puños. No le gustó lo que estaba viendo. Parece que hay algo de tensión entre el delantero de los tiburones y el número 10 de los halcones dorados. Sí. Veremos si esa rivalidad influye en el desarrollo del encuentro. En ambas casas. Todos observaban la misma pantalla. Los Casagrande, los Loud, todos, sin excepción, y por primera vez en mucho tiempo. Todos estaban pendientes de Lincoln, mientras en el estadio. El árbitro levantaba el silbato, preparado para comenzar el partido. Lincoln observó el balón en el centro del campo, respiró profundamente. Las cámaras apuntaban hacia él, las gradas rugían, y sin saberlo. Las personas que marcaron su vida estaban observándolo desde sus hogares. El árbitro llevó el silbato a sus labios. Y el partido finalmente estaba por comenzar. El primer silbatazo, el estadio estaba lleno de energía. Las gradas vibraban con los cánticos de los aficionados. Las cámaras estaban listas. Los comentaristas guardaban silencio mientras esperaban el inicio del encuentro. Y en el centro del campo, Lincoln ocupaba su posición como delantero de los halcones dorados. Entre los cientos de espectadores había una persona que observaba el campo con especial atención. Karen Inda. Estaba sentada en una de las gradas laterales, con los brazos cruzados, intentando aparentar tranquilidad, aunque por dentro estaba bastante nerviosa. No es que me importe tanto, murmuró para sí misma, pero inmediatamente volvió a mirar hacia el campo, buscando a cierta persona, y cuando encontró a Lincoln, no pudo evitar sonrojarse un poco. Karen vio el número 10. Vio el nombre Iglesias en la espalda del uniforme, y recordó la invitación que Lincoln le había hecho, las tardes en la sala de videojuegos, las conversaciones durante el almuerzo, y el momento en que ella lo ayudó mostrando el video al director. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, aunque intentó ocultarla de inmediato. Solo vine porque tenía tiempo libre, dijo en voz baja, sin convencer ni siquiera a sí misma. La transmisión enfocó las gradas. Gran asistencia para este partido clasificatorio. Así es. El ambiente es fantástico. Los dos equipos parecen listos para darlo todo. Los tiburones tomaron posiciones. Fernando Castillo estaba preparado para el saque inicial. Del otro lado, Lincoln observaba atentamente, recordando cada consejo de Hugo, cada entrenamiento, cada palabra de Albert, y cada lección de Bunny Iglesias. Por un instante, la voz de Bunny apareció. Respira. Lincoln inhaló lentamente. No pienses en el resultado. Piensa en la siguiente jugada. Lincoln asintió levemente. El árbitro levantó el silbato. Todo el estadio guardó silencio. Los jugadores se quedaron inmóviles. Los comentaristas bajaron la voz. Y entonces, ¡fi! El silbatazo resonó por todo el estadio. El partido había comenzado. Fernando tocó el balón hacia un compañero. Los tiburones comenzaron moviéndolo rápidamente. Pases cortos. Control seguro. Buscaban imponer su ritmo desde el primer minuto. Los tiburones empiezan con mucha confianza, comentó uno de los narradores.
Se nota la experiencia de este equipo. Los halcones dorados no se quedaron atrás. Pablo Gómez interceptó un pase en el medio campo. La afición local aplaudió. Buena recuperación, gritó Hugo desde la banda. El balón llegó a Andrés Castillo, y rápidamente buscó una opción adelante. Andrés levantó la cabeza, vio un espacio, y envió un pase hacia Lincoln. El estadio reaccionó. La cámara siguió la trayectoria del balón. Lincoln corrió, controló con el pie derecho, y por primera vez tocó el balón en un partido oficial. Desde atrás, Fernando Castillo observó la jugada, recordando las burlas que había hecho antes del partido, esperando que Lincoln fallara, esperando verlo cometer un error. En las gradas, Karane se puso de pie sin darse cuenta. «Vamos», susurró, con la vista fija en Lincoln. Dos defensores de los tiburones se acercaron rápidamente, intentando cerrarle el paso. El público contuvo la respiración. Los comentaristas elevaron la voz. «¡Atención!». Primer enfrentamiento para el número 10 de los halcones dorados. Lincoln observó a los rivales. El balón pegado a sus pies. El estadio entero mirando. Y el partido apenas comenzaba. Las gradas rugían. Karane observaba con el corazón acelerado. Albert seguía atento desde su asiento. Los Loud y los Casagrande miraban desde sus televisores. Y en el campo, Lincoln estaba a punto de realizar su primera gran jugada. La primera jugada el estadio entero observaba. Las cámaras seguían cada movimiento. Los comentaristas apenas podían contener la emoción. Y en el campo, Lincoln tenía el balón en los pies. Dos defensores de los tiburones corrían hacia él, dispuestos a detenerlo. «Atención al número 10», gritó uno de los comentaristas. Primer duelo importante para Lincoln Iglesias. Los defensores cerraron los espacios rápidamente, uno por la izquierda, otro por la derecha, intentando obligarlo a perder el balón. Pero Lincoln recordó los entrenamientos, recordó las horas en el parque, las prácticas con los halcones dorados, y las enseñanzas de Bunny. Por un instante, todo pareció ralentizarse. La voz de Bunny Iglesias apareció en su mente. «No mires al rival. Mira el espacio». Lincoln levantó ligeramente la cabeza, y lo vio. Un pequeño hueco entre ambos defensores. Lincoln tocó el balón hacia un lado. El primer defensor reaccionó. Entonces cambió de dirección rápidamente. El segundo también intentó cerrarlo. Pero ya era tarde. Lincoln pasó entre ambos. El público reaccionó de inmediato. ¡Qué buena jugada! Excelente control del número 10. En las gradas, Karane abrió los ojos sorprendida. ¿Eh? Por un instante olvidó intentar parecer indiferente. Y terminó sonriendo. «Bien hecho», susurró. Albert se inclinó hacia adelante en su asiento, orgulloso. No porque Lincoln hubiera superado a dos rivales, sino porque estaba demostrando confianza, algo que antes le faltaba. Pero los tiburones no eran un equipo débil. Otro defensor apareció, más grande, más fuerte físicamente, bloqueando el camino hacia la portería. Lincoln tuvo que decidir rápidamente, disparar, o pasar. Recordó las palabras de Hugo. Nadie gana un partido solo. Entonces levantó la cabeza, y vio a Miguel avanzando por la banda derecha, sin pensarlo dos veces. Envió el balón, un pase preciso. Excelente decisión. Muchos delanteros habrían intentado seguir solos. Pero Lincoln eligió la mejor opción. Miguel recibió el balón. Los halcones seguían atacando. Miguel centró rápidamente al área. Los aficionados se pusieron de pie. Andrés llegó corriendo, saltó, y remató de cabeza. ¡Pum! El balón salió apenas por encima del travesaño. Todo el estadio reaccionó. Fernando observó la jugada desde lejos. Su sonrisa arrogante había desaparecido. Solo un poco. Pero desapareció, porque el chico del que se había burlado acababa de iniciar uno de los ataques más peligrosos del partido. En la casa Loud las hermanas Loud seguían mirando la transmisión. ¿Vieron eso?, preguntó Luna. Fue una buena jugada. Lynn no respondió, pero estaba observando atentamente. En casa de los Casagrande Ron y Anne tampoco apartaba la vista de la pantalla. Vio la jugada completa, el control, el regate, el pase, y apretó los labios, porque aquel Lincoln parecía muy diferente al que había conocido. Los tiburones recuperaron el balón, y rápidamente iniciaron un contraataque. Fernando comenzó a correr, mostrando por qué era considerado uno de los mejores delanteros de la región. Los halcones retrocedieron para defender. El estadio volvió a contener la respiración. El marcador seguía 0-0. Pero el partido ya había comenzado a calentarse. Los halcones habían demostrado que podían competir. Los tiburones habían entendido que no sería un encuentro fácil. Y Lincoln
Ya había dejado claro que no se dejaría intimidar, ni por las burlas, ni por la presión, ni por la cicatriz en su rostro. El verdadero partido apenas estaba empezando. Un partido cada vez más intenso. El marcador seguía empatado. Halcones Dorados 0-0 Tiburones de la Escuela Pedro Antonio. Pero la tranquilidad de los primeros minutos había desaparecido. Ahora ambos equipos estaban jugando con mucha más intensidad. Cada balón era disputado. Cada pase era importante. Y cada error podía cambiar el partido. Fernando Castillo recibió un pase cerca del medio campo. Giró rápidamente. Y comenzó a correr. «Atención con Fernando», gritó uno de los comentaristas. «Es el jugador más peligroso de los Tiburones». Dos defensores de los Halcones intentaron cerrarle el paso. Pero Fernando logró avanzar. Su velocidad era impresionante. Fernando llegó al borde del área. Acomodó el balón. Y disparó. ¡Pum! El balón salió como una bala. Todo el estadio contuvo la respiración. Pero Martín Ortega reaccionó a tiempo. Se lanzó. Y logró desviar el disparo. Atajadón. Las gradas explotaron en aplausos. «Vamos. No bajen la cabeza», gritó Hugo desde la banda. Los Halcones comenzaron a mover el balón. Pablo recuperó. Andrés recibió. Luis se ofreció como apoyo. Y poco a poco avanzaron. Lincoln comenzó a moverse constantemente. No esperaba quieto. Buscaba espacios. Corría. Retrocedía. Volvía a atacar. Los defensores empezaban a cansarse de seguirlo. En la mente de Lincoln. Bunny Iglesias observaba desde las gradas del estadio mental. «Bien. Haz que corran. Haz que se desgasten». Lincoln siguió moviéndose. Tal como le habían enseñado. Karane seguía observando desde las gradas. Cada vez estaba más nerviosa. «Vamos, Lincoln», murmuró, sin darse cuenta de que estaba apretando los puños. «El número 10 está haciendo un gran trabajo sin balón». Exactamente. No todos los delanteros destacan solo por marcar goles. Su movilidad está generando espacios para sus compañeros. Fernando comenzó a frustrarse. Había esperado que Lincoln fuera un novato fácil de superar. Pero cada minuto que pasaba, Lincoln seguía demostrando inteligencia dentro del campo. Eso le molestaba. Mucho. En una jugada dividida, Fernando y Lincoln fueron por el mismo balón. Ambos llegaron al mismo tiempo. ¡Pum! Los dos chocaron hombro con hombro. El público reaccionó. Fernando era más grande físicamente. Pero Lincoln no retrocedió. No dio un solo paso atrás. Fernando observó a Lincoln, esperando verlo intimidado. Pero Lincoln simplemente lo miró. Con calma. Con seriedad. La misma seriedad que había desarrollado durante las últimas semanas. Fernando frunció el ceño. Por primera vez. Comenzó a tomarlo en serio. Minutos después. Andrés recuperó un balón importante. Levantó la cabeza. Y vio algo. Lincoln estaba desmarcándose. Corriendo hacia un espacio libre. «Ahí va», gritó un comentarista. Andrés envió un pase largo. Perfecto. El balón avanzó por el césped. Lincoln aceleró. Los defensores también. Todo el estadio se puso de pie. Lincoln corre hacia la portería. Puede ser una oportunidad clarísima para los Halcones Dorados. Karane se levantó de su asiento. Albert apretó los puños. Los Loud observaban desde la televisión. Los Casagrande también. Y Bunny Iglesias sonrió dentro del espacio mental. Porque la oportunidad que habían estado esperando acababa de aparecer. Lincoln corría hacia el balón. Los defensores de los Tiburones intentaban alcanzarlo. El portero rival comenzaba a adelantarse. Y el estadio entero rugía. La intensidad del partido seguía aumentando. Y por primera vez, los Halcones Dorados estaban a punto de tener una oportunidad real para abrir el marcador. El primer gol. El estadio entero estaba de pie. Lincoln corría detrás del balón. Los defensores de los Tiburones hacían todo lo posible por alcanzarlo. Y el portero rival comenzaba a salir de su área. La oportunidad era real. La mejor del partido hasta ese momento. «Lincoln llega primero al balón», gritó uno de los comentaristas. Lincoln logró controlar el pase de Andrés. Un defensor venía por detrás. Otro se acercaba por el costado. Y el portero estaba cada vez más cerca. Todo ocurrió en apenas unos segundos. Por un instante. La voz de Bunny Iglesias resonó en su mente. «No te obsesiones con ser el héroe. Haz la jugada correcta». Lincoln levantó la cabeza. Y vio algo importante. Por la banda izquierda. Javier Luna estaba completamente libre. Había logrado escapar de su marcador. Y corría hacia el área. Lincoln tomó una decisión. No iba a disparar. Con un toque preciso. Envió el balón hacia Javier. Los defensores reaccionaron demasiado tarde. El pase atravesó la defensa. Perfecto.
Los comentaristas, gran pase de Lincoln. Atención con esta jugada. Javier queda solo. Javier controló, acomodó el cuerpo, y disparó de primera intención. ¡Pum! El balón salió con fuerza. El portero intentó reaccionar. Se lanzó, estiró el brazo, pero no fue suficiente. ¡Gol! ¡Gol! El balón golpeó la red. El estadio explotó. Las gradas se llenaron de gritos. Los aficionados de los halcones dorados saltaron de emoción. Javier salió corriendo, con los brazos abiertos. Sus compañeros lo alcanzaron rápidamente, y lo rodearon. ¿Sí? Vamos. Buen gol. Lincoln llegó unos segundos después, y Javier fue el primero en abrazarlo. Ese pase fue increíble. Lincoln sonrió. Tú hiciste el resto. Desde las gradas. Albert se levantó de su asiento, aplaudiendo con orgullo. No había sido un gol de Lincoln, pero había participado directamente, y eso también era importante. Karane no pudo contenerse. ¿Sí? Se levantó de golpe, celebrando junto al resto de los aficionados, y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se sonrojó inmediatamente. Quiero decir. Buen pase. Murmuró. En casa de los Loud las hermanas Loud observaban la televisión. Lincoln dio la asistencia. Dijo Luna. Eso estuvo genial, añadió Lana. Incluso algunas de sus hermanas parecían sorprendidas. En casa de los Casagrande también reaccionaron. ¡Qué pase! Exclamó Bobby. Ron y Anne permaneció observando la pantalla, sin decir una palabra, pero no pudo negar que había sido una gran jugada. Mientras los halcones celebraban, Fernando observaba desde el centro del campo, molesto, muy molesto, porque el marcador ya no estaba empatado. Las cámaras enfocaron la pantalla del estadio. Halcones Dorados 1-0 Tiburones de la escuela Pedro Antonio y todavía quedaba mucho partido por delante. Los jugadores regresaron a sus posiciones. El público seguía celebrando. Los halcones dorados estaban llenos de confianza. Los tiburones estaban obligados a reaccionar. Y Fernando Castillo apretó los puños, porque acababa de comprender algo importante. Lincoln Iglesias no era un delantero cualquiera. Y el partido estaba lejos de terminar.